De un principio, todo era en silencio, todo estaba en calma. Existía únicamente el cielo y la tierra. En eso, el Dios de los cielos se puso a pensar, contemplando todo lo que había a su alrededor. Se asomó, caminó lentamente, pensativo, viendo qué hacer para poder habitar la tierra. Es así entonces como el dios Tepeu, llamado así Dios de los cielos, camina buscando una solución para poder habitar la tierra. Después de todo, aparece también Gucamat, quien es la diosa de los mares. Tanto el dios de los cielos y la diosa de los mares se van a reunir entonces para poder discutir y poder hablar acerca de cómo van a habitar la tierra. Es así entonces como la diosa de los mares camina en busca de un diálogo con Tepeu, que es el dios de los cielos. Mientras hablaban, acordaban de cómo iban a crear tantas cosas que iban a estar a su alrededor, como las montañas, los ríos, los valles y el resto de la tierra. Fue así entonces como después de tanto platicar, decidieron crear también algo que pudiera adorarlos, hablarles y rendirles homenaje. Fue así como ellos decidieron crear a los animales. Después de tanto platicar, habían decidido crear animales. Fue entonces cuando de repente crearon a los animales. El dios Tepeu y la diosa Gucamat empezaron a crear animales, serpientes, venados, que saltaban alrededor de ellos. Tanto fue la admiración de ellos que querían que estos animales empezaran a rendirles tributo a los dioses. Pero al darse cuenta los dioses que los animales no hacían caso, no podían hacer reverencia, pensaron que esta creación no era la que ellos estaban esperando. Entonces pensaron, analizaron
y se dijeron entre ellos mismos: esto no es lo que queremos. Estos animales no nos escuchan. Estos animales no nos hacen reverencia. Entonces, vamos a pensar en otra creación, porque estos animales no nos van a servir para nada. Fue así que empezaron a intentar crear el primer hombre, y este fue de barro. Lo que los dioses buscaban era alguien que podía reconocerlos y que podía adorarlos. El dios Tepeu y la diosa Cucamat empezaron a crear entonces al hombre de barro. Pero lamentablemente se dieron cuenta que su creación no funcionó, porque el barro se sequeaba bajo el sol y se deshacía entre el agua. Cuando se dieron cuenta, el barro se esfumó, desapareció y ya no quedaba nada. Vieron a su alrededor y nuevamente se dieron cuenta que ya su creación había desaparecido. Estaban preocupados, desesperados, porque no podían hacer al hombre que ellos querían. Se quedaron platicando detenidamente. Empezaron nuevamente otra discusión de qué podían hacer para poder habitar la tierra con un hombre. Luego de haber creado al hombre de barro y haberse esfumado, el dios Tepeu, la diosa Cucamat, empezaron a pensar y dijeron: vamos a crear entonces al hombre de madera. Se acercaron al pie de la montaña y empezaron a crear al hombre de madera. Se esmeraron tanto por hacer que esta creación sí funcionara, tal y como ellos lo esperaban. Fue así que los dos se concentraron en hacer su más grande creación. Y al darse cuenta que no tenía vida, empezaron a preocuparse. Y peor aún, el hombre de madera empezó a desaparecer y caminó entre la montaña. Cuando los dioses se dieron cuenta nuevamente, ya se había esfumado su nueva creación. Ahora sí, se empezaron a preocupar. No funcionó el haber creado animales, el haber creado al hombre de barro, y tampoco había funcionado el hombre de madera. Así que los dioses decidieron entonces caminar, porque estaban desesperados y preocupados que sus creaciones no estaban dando los frutos que ellos estaban esperando. Caminaron, mientras pensaban detenidamente qué era lo que iban a hacer ahora, porque ellos querían que la tierra fuera habitada, pero sobre todo querían que ellos fueran reconocidos por sus creaciones. El dios Tepeu
y la diosa Tiamat, después de haber fallado en sus creaciones, por último decidieron hacer algo muy importante para ellos, sacrificar algo que para ellos era muy sagrado, que en este caso era la semilla de maíz. Decidieron hablar y crear un hombre de maíz, ya que eso tenía que funcionar, porque ellos estaban desesperados por haber hecho intentos y no funcionó. Fue así entonces que en este último intento sí pudieron crear al hombre de maíz, porque éste pudo reconocer a sus creadores y pudieron alabarlos tal como ellos lo habían deseado. Después de hacer los rituales sagrados para ellos, crearon al hombre de maíz blanco con un soplo de vida. Hicieron que este hombre caminara. También crearon al hombre de maíz amarillo. Querían que ellos tuvieran diferentes colores de hombres a su alrededor. También crearon al hombre de maíz de diferentes colores, mezclaron las semillas y salió el hombre de maíz que portaba diferentes colores. Y por último, decidieron también darle vida al hombre de maíz negro. Fue así que el hombre de maíz negro cobró vida. Al ver su creación, los dioses Tepeu y Bucumat se alegraron. Por fin lograron lo que tanto habían planeado: crear a hombres que pudieran hacerles reverencia, que pudieran reconocer la grandeza tanto del Dios de los cielos como la diosa de los mares. Fue así entonces que se creó el hombre de maíz, y eso fue el inicio de la vida en el universo, según lo relata el libro sagrado del Popol Vuh.